El presentador del día de hoy es Octavio Aguado. Aquí lo tenemos, nuestro compañero. Es Business Intelligence y Data Science Senior Consultant de Nexolution. Tiene 20 años de experiencia en análisis de información y es amante de los datos y apasionados del triatlón. Así que bueno, los dejo con él. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. El webinar tiene como objetivo presentar los conceptos, procesos y herramientas básicas que se necesitan para el análisis de datos. Tenemos una pequeña agenda, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir qué es un ecosistema de datos moderno, vamos a ver cuáles son los protagonistas claves en este ecosistema de datos modernos, vamos a hablar acerca de qué es el análisis de datos, la diferencia entre análisis exploratorio y análisis explicativo. Vamos a dar una visión general de cómo funciona el ecosistema de datos modernos. Vamos a hablar de los tipos de datos, de los tipos de formatos, de las distintas fuentes de datos donde podemos recopilar datos, algunos lenguajes, los repositorios de datos más famosos y las oportunidades de empleo que tenemos los analistas de datos. ¿De acuerdo? Vamos a tocar cada uno de estos temas. La introducción es muy sencilla, es muy pequeña. Las empresas hoy en día le dan mucho valor a los datos y por lo tanto capacitan a su gente, hacen centros de capacitación, centros de excelencia, para poder tomar decisiones con esos datos. La idea de cualquier empresa o hacia donde se debe de dirigir cualquier empresa es a que sea una empresa que toma sus decisiones basadas en datos. Es decir, una empresa data-driven, ¿de acuerdo? Aquí radica la importancia de los datos en todas las empresas, ¿de acuerdo? La oferta y la demanda de analistas de datos. Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de analistas. La oferta es muy poca y la demanda es mucha, siempre y cuando haya analistas profesionales de los datos bien preparados. Entonces hay un pequeño desequilibrio en el mercado de análisis de datos. Cuando uno empieza en la carrera como profesional del dato, pues empiezas como recién egresado, como becario. Después de un tiempo con cursos y un poco de experiencia, puedes llegar a ser un analista de datos junior. Posteriormente, con más experiencia, puedes llegar a ser un analista de datos senior. Y posteriormente tienes a tu cargo un grupo de analistas de datos, hasta llegar a ser el director de análisis de datos. Incluso he conocido personas que trabajan como directores de análisis de datos, que han llegado a ser directores generales. Suena curioso, ¿no? Porque podríamos pensar que a lo mejor un área de marketing, no sé, contabilidad, finanzas, pero sí he llegado a conocer actuarios, matemáticos, científicos de datos, ingenieros que han llegado a ser directores generales. Ahora vamos a definir qué es el ecosistema de datos moderno. Hoy en día, la gran cantidad de información que producen dispositivos, sensores, aplicaciones, el Internet de las cosas, es tanta la información que se necesitan velocidades de procesamiento bestiales y anchos de banda también enormes para analizar todos estos datos. Obviamente, una vez que se extraen estos datos, necesitas herramientas para procesar estos datos y necesitas repositorios donde guardar esta información. Entonces, esto se vuelve un círculo virtuoso que es la extracción, la transformación, el análisis y el guardado de esta información. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, hoy en día los grandes volúmenes de información son guardados en repositorios de Big Data. Bueno, ¿qué es en sí entonces el ecosistema de datos moderno? Pues es un conjunto de entidades interconectadas, independientes, que están en una evolución continua todo el tiempo. En un ambiente de datos empresarial, este ecosistema de datos moderno se integra a partir de distintas fuentes, de distintos tipos de análisis, de distintas herramientas, aplicaciones, infraestructuras, pero lo más importante es que está también formada por individuos que ocupan esta información para sacar conclusiones y para hacer estrategias de negocio. ¿De acuerdo? Las fuentes de datos es donde sacas tú la información. Existen distintos tipos de datos. Una vez hay tipos de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados. Y todos estos no es más que textos, imágenes, videos, clics, conversaciones,
feeds de redes sociales, el Internet de las cosas, dispositivos, eventos en tiempo real, bases de datos, proveedores, bases de datos de organizaciones gubernamentales o bases de datos de terceros que son vendidas, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza todo? En dónde conseguir la información. Una vez que tienes ya dónde está la información, lo que tienes que hacer es tomar una copia de esa información, de solamente los datos que vas a ocupar, de solamente los datos que vas a analizar, y estos datos que acabas de copiar y analizar, pues son guardados en un repositorio. ¿Cuál es el reto de tomar esos datos, copiarlos y ponerlos en un repositorio? Bueno, la fiabilidad, la seguridad y la integridad de los datos. Aquí es lo más importante en esta etapa. Una vez que tienes ya los datos guardados en un repositorio, lo que hay que hacer es organizarlos, limpiarlos, transformarlos, homogenizarlos, crear nuevas variables sintéticas, optimizarlos para que le lleguen al usuario. ¿Cuál es el principal reto en esta etapa? Pues obviamente la gestión de los datos, la conexión a otros repositorios. Y una vez que llega esa información a los usuarios, el reto son las interfaces, los APIs y las aplicaciones. ¿Por qué? Porque posiblemente los analistas necesitan necesitan cierta información para generar reportes. Tal vez los directores y los gerentes no necesitan el dato crudo y solamente necesitan dashboard, tableros. O tal vez los ingenieros las APIs necesitan cierta información para solamente filtrar ciertos datos. Y los programadores necesitan cierta información para automatizar procesos. Y los científicos de datos necesitan cierta información de cierta manera para generar modelos predictivos o prescriptivos. Hoy en día es muy importante los servicios en la nube, los web services. Eso no es nuevo. Muchas empresas están tratando de migrar toda su información a la nube. No todas, por el tema de la seguridad de la información. Todavía muchas empresas tienen sus servidores físicos por la cuestión de seguridad de la información, pero la tendencia va a que todo el mundo migre sus datos a la nube. También no es nuevo que ahorita está de moda la inteligencia artificial, el machine learning, los modelos supervisados, los modelos no supervisados, las redes neuronales y el deep learning. Y también es bien sabido que en este momento la gran cantidad de información requiere de Big Data. Recuerdan las 5 Bs de Big Data, que son volumen, velocidad, veracidad, valor y variedad. Entonces, es muy importante estas tecnologías para el análisis de los datos. Ahora bien, ¿quiénes son las personas claves en un ecosistema de datos moderno? Cualquier empresa que se jacte de tener un área de analytics tiene que contratar a 6 personas, un ingeniero de datos, un analista de datos, un científico de datos, un analista de negocios, un analista de inteligencia de negocios y un experto en seguridad digital. Obviamente, al no tener, un área que se jacte de tener un área de analytics, tiene que contar con estas 6 personas. Sin embargo, por cuestiones de presupuesto, llegan a ver estos puestos son reducidos a 2, 3 personas que tienen que cumplir con todos estos roles, ¿no? Pero por cuestión de presupuesto. Si hubiera presupuesto, tendrías que contratar a todas estas 6 personas. Vamos a hablar primero del ingeniero de datos. Bueno, ¿qué hace el ingeniero de datos? Bueno, es el encargado de la arquitectura de los datos, de las operaciones de negocio, del análisis de información. Pero ellos extraen, integran, organizan datos de distintas fuentes. Limpian, transforman, preparan datos, diseñan, almacenan y gestionan datos y hacen que los datos sean accesibles para ser explotados por los usuarios. Estos ingenieros de datos tienen que tener ciertas habilidades, por ejemplo, conocimientos en lenguajes de programación, conocimiento en sistemas, conocimientos de bases de datos relacionales, no relacionales y algo de Big Data. El analista de datos se encarga de traducir los datos en un lenguaje más sencillo para que lo puedan comprender personas que no tienen el mismo background. Y son los encargados de inspeccionar, limpiar datos para llegar a conclusiones, identificar correlaciones, patrones, hacer análisis. Tienen que ser expertos en la visualización de datos y en el storytelling with data. Bueno, tienen que saber cosas sencillas, por ejemplo, hojas de cálculo, habilidades de programación,
deben de tener habilidades analíticas y, como les comenté, storytelling with data. El científico de datos se encarga de analizar datos para presentar resultados y son los encargados de crear modelos predictivos usando modelos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, deep learning. ¿Qué habilidades debe de tener el científico de datos? Bueno, tiene que ser un experto en matemáticas, en estadística, debe de conocer de lenguajes de programación, de bases de datos, construcción de datos, y debe dominar aparte el sector donde trabaja. El analista de negocio. El analista de negocio toma todo lo que hacen los analistas de datos, toma todo lo que hacen los científicos de datos y lo incorporan a sus líneas de negocio para poder hacer acciones y recomendaciones para su empresa. El analista de Business Intelligence lo que hace es estar enfocado en el mercado y en variables externas, organiza, monitorea los datos, explota los datos para crear ideas y estrategias, y tiene que ser capaz de dominar alguna de las herramientas de Business Intelligence como Data Studio, Looker, Tableau, Power BI, etcétera. También el experto de seguridad, existe el experto de seguridad digital, que es lo que se encarga de revisar que no haya amenazas internas y externas para la fuga de información. Él se encarga de poner candados del gobierno de datos, de los roles, de los privilegios de los usuarios, para que no puedan sacar información privilegiada de la empresa al exterior. Y obviamente se encarga también de los ataques externos a la compañía. Bueno, por lo tanto, con conclusión, el ingeniero de datos convierte los datos crudos en datos utilizables. El analista de datos utiliza estos datos para presentar resultados. El científico de datos usa los datos para predecir el futuro utilizando datos del pasado. El analista de negocio y el analista de BI utilizan los resultados y las predicciones para tomar decisiones que beneficien y mejoren la rentabilidad del negocio. Y el experto en seguridad digital protege los datos de posibles ataques o amenazas. Ahora bien, ¿qué es el análisis de datos? Pues es el proceso de recopilar, limpiar, transformar, analizar datos, para posteriormente interpretarlos y reportar hallazgos para la toma de decisiones. El grado de madurez de una empresa también se puede medir en el tipo de análisis que realiza. Por ejemplo, existen 4 tipos de análisis: el análisis descriptivo, el análisis de negocio, de diagnóstico, el análisis predictivo y el análisis prescriptivo. Una empresa que apenas empieza, es muy probable que haga análisis descriptivo y un análisis de diagnóstico. El análisis descriptivo te dice qué pasó, el análisis de diagnóstico te explica por qué pasaron las cosas, y las empresas con un poco de madurez en la cuestión de analytics, hace análisis predictivo y prescriptivo. El análisis predictivo te dice qué va a pasar y el análisis prescriptivo te dice qué debes de hacer para que pase algo. ¿De acuerdo? Y esta es una buena medición para ver qué tan madura es una empresa en cuanto a la toma de decisiones basadas en datos. Existe también otra medición que podríamos decir que tiene que ver con la madurez de una empresa en cuanto a analytics. La mayoría de las veces cuando tú, antes de hacer un análisis o presentar un análisis, haces un análisis exploratorio y finalmente, cuando tienes que reportar los hallazgos, haces un análisis explicativo. Esto tiene que ver, por ejemplo, que al principio los datos, que es esta parte, no están ordenados, no están limpios, no están homogenizados, no están ordenados. Después estos datos se convierten en información cuando están ordenados, cuando están clasificados, y después esta información se convierte en conocimiento cuando tienes la habilidad de relacionarlos, de relacionar esta información. Después, los hallazgos, es poder explicar los hallazgos, poder explicar hallazgos dentro de la información. Y llega un momento que estos hallazgos se convierten en sabiduría cuando puedes relacionar esos hallazgos y explicar por qué pasaron o qué va a pasar con estos hallazgos. Entonces, esta gráfica me gusta mucho porque puede medir el grado de madurez que existe también en una empresa en cuestión de análisis de datos. Bueno, ¿cuál es la visión general? ¿Cómo trabaja el ecosistema de datos modernos?
Es muy sencillo. El ecosistema de datos moderno se encarga de recopilar la información, de limpiar la información, de crear modelos de minería de datos, de inteligencia artificial, de machine learning y de deep learning, para posteriormente visualizar los resultados en alguna herramienta de business intelligence. Aquí también hay algo muy importante que no está ahí en la gráfica, es necesitamos los analistas de datos tener habilidades soft, habilidades suaves de comunicación, gestión, persuasión, para poder comunicar correctamente todo lo que hemos hecho. Porque todo esto, si no tenemos unas buenas habilidades de comunicación, se va a la basura. Puede estar muy bien hecha la recopilación de información, la limpieza, la minería, una visualización de datos, un storytelling de datos perfecto, pero si no sabemos comunicar al director el mensaje que queremos comunicar, se queda todo, se va toda la basura. Entonces es importante tener soft skills, como analistas de datos tenemos que tener hard skills y soft skills. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de datos. Básicamente, dependiendo de la estructura de los datos se pueden clasificar en estructurados, semiestructurados y no estructurados. Ahorita vamos a platicar más a fondo acerca de cada uno de ellos. Después de que ya tienes los tipos de datos, también existen fuentes de datos donde puedes sacar toda esa información. Existen múltiples fuentes de datos de donde podemos extraer información. Bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, APIs, los web services, flujos de datos, redes sociales, dispositivos con sensores, el Internet de las cosas, etcétera. Y obviamente, ya que tienes identificado el tipo de dato, el tipo de formato, de dónde vienen los datos, entonces es cuando escoges un lugar donde guardar esos datos. Todo va a depender de la velocidad de procesamiento, del tipo de dato, de la cantidad de los datos, del tipo de formato, para poder escoger un repositorio de datos. Existen distintos tipos de repositorios de datos como bases de datos, data warehouses, data marts, data lakes y repositorios de Big Data. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ellos. ¿Y cómo hacemos esta tarea? Hacemos esta tarea a través de ciertos lenguajes. Lenguajes de consulta, lenguajes de programación, lenguajes shell y programación de scripts. Vamos a retomar los tipos de datos. Como lo habíamos comentado, existen, de acuerdo a la estructura del dato, existen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los datos estructurados son datos que se pueden organizar regularmente en columnas y campos. Los datos semiestructurados tienen una estructura semifija. Por ejemplo, un correo electrónico pues tiene un remitente, una persona a la que le envías, un título, pero lo que no está ordenado es el mensaje del correo electrónico. Entonces, este es un buen ejemplo, el correo electrónico, de un dato semiestructurado. Y los datos no estructurados es todo lo que no se puede ordenar en columnas y en filas. Por ejemplo, imágenes, audios, clics, feeds de redes sociales, etcétera. Ahora vamos a platicar más a profundidad acerca de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué son los datos? Los datos no son más que números y hechos que podemos recopilar, exportar, almacenar y organizar. Estos datos que están estructurados se guardan en fuentes de datos o en repositorios, por ejemplo, como bases de datos SQL, sistemas de procesamiento de transacciones online, hojas de cálculo, formularios, sensores GPS y de radiofrecuencia, logs de redes y servidores en la nube. Entonces, todos estos datos estructurados son guardados en este tipo de repositorios. Ahora, como les había comentado, los datos semiestructurados pueden ser correos electrónicos, archivos de lenguaje extendido o XML, ejecutables binarios, paquetes TCP e IP, archivos comprimidos e integración de datos. Unos buenos ejemplos de unos datos semiestructurados son los archivos XML o los archivos JSON. Estos archivos permiten a los usuarios definir atributos, definir etiquetas, almacenar datos, jerarquizar información. Los datos no estructurados pueden ser, son datos más complejos, más pesados, en gran cantidad, y que pueden ser provenientes de páginas web,
feeds de redes sociales, imágenes, archivos de audio, video, los documentos, Word, PowerPoint, etcétera, PDFs, logs de multimedia, encuestas, formularios en línea, por ejemplo. Cuando tienes datos no estructurados, se guardan en archivos como PowerPoint o PDFs y el usuario los analiza manualmente. Sin embargo, también, o es muy común que estos datos no estructurados se guarden en bases de datos no relacionales, cuya manera de explotarlos es a través de un lenguaje que se llama no SQL, no SQL. Esas herramientas son, por ejemplo, pueden ser Neo4j, Cassandra, son herramientas para poder extraer información no estructurada. Ahora, tomando en cuenta los tipos de formatos, existen formatos de archivo de texto delimitado, o los CSV, o los TSV, los Comma Separated Values, las hojas de cálculo en Excel y en Google, los formatos de documento portátil o PDFs, están los formatos de lenguaje de marcado extensible, y están los archivos JSON, de acuerdo al tipo de formato del dato. Bueno, todo el mundo conoce un archivo CSV, es un archivo plano que está delimitado por comas, donde tiene un encabezado, mientras que los archivos TCV son archivos también planos que tienen un encabezado y cuyos valores están separados por tabuladores. Las hojas de cálculo, ya sea de Excel o de Google, tienen el nombre del archivo, un encabezado, columnas, filas, columnas y celdas, ¿de acuerdo? Un archivo, un documento, un formato de documento portátil, un PDF, fue creado por Adobe y obviamente te permite obtener informaciones como artículos, tu currículum, libros, papers, etc. Un lenguaje de marcado extensible. Este archivo te permite comunicar, mandar información de las máquinas o de Internet a los usuarios. Son archivos XML. Los archivos JSON también son archivos que permiten mandar información de APIs de la web a las bases de datos para ser almacenados. Una vez que extraes, que identificas el tipo de dato y el tipo de formato, y también tienes que ver de dónde viene la información. Bueno, la información puede venir de bases de datos relacionales, de archivos planos o archivos XML. La información puede venir de APIs, de servicios en la nube. También puedes extraer datos de la red y también puedes extraer datos de flujos de datos y feeds de redes sociales. Por ejemplo, ¿qué son las bases de datos relacionales? Bueno, son entidades que te permiten guardar información acerca de las actividades comerciales de una empresa, de las transacciones de los clientes, de recursos humanos, de los procesos operativos. Esas entidades, esos repositorios, bueno, esas fuentes de datos llamadas bases de datos relacionales, están estructurados en columnas, están estructurados en filas y poseen información inherente al negocio, pueden tener información inherente al negocio. Las bases de datos relacionales más famosas son SQL Server, Oracle, MySQL, IBM DB2. Y también existen ya bases de datos relacionales que están en la nube. Por ejemplo, Amazon RDS, Google SQL, IBM DB2 Cloud, Oracle Cloud, Azure SQL. Todas esto que acabo de mostrar mencionar, son bases de datos relacionales, pero que ya están en la nube. Obviamente, todas las empresas tienen archivos planos, archivos XML con datos demográficos, económicos, con transacciones, con puntos de venta, con datos financieros, meteorológicos, y toda esa información de esa empresa son guardados en archivos como XML, hojas de cálculo, archivos planos. Las APIs y los servicios en la nube lo que hacen es procesar solicitudes de los usuarios que hacen a través de la nube
o a través de solicitudes de redes, las APIs toman todas esas entradas, todas esas peticiones de los usuarios y los transforman en datos que almacenan, que son almacenados en archivos de texto, XML, JSON, HTML y multimedia. Las APIs más populares que conocemos son el Facebook, el Twitter, APIs de mercado de valores, APIs de búsqueda y validación. Por ejemplo, esa información que sale de Twitter o que se obtiene de Twitter y Facebook te sirve para hacer análisis de sentimiento. La información que viene de mercados de valores podría servir para hacer algún pronóstico. Y las APIs de búsqueda y validación te permiten analizar la información, limpiarla, validarla para hacer un análisis posterior. También nosotros podemos extraer información de la red. Esto se conoce como web scraping, como harvesting también se conoce. Todo esto significa lo mismo, que es extraer información de la red. ¿Para qué obtenemos esa información de la red? Bueno, para recolectar características de productos, generar oportunidades de venta, obtener datos de publicaciones y autores, extraer datos de entrenamiento. Entonces, hay herramientas para poder extraer información de la red o hacer scraping o web scraping o harvesting, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas son las más importantes para extraer información de la red? Bueno, pues Beautiful Soup, Scrapy, Selenium, Pandas. También nosotros podemos obtener flujos de datos, podemos obtener información por ejemplo, dispositivos, Internet de las cosas, datos GPS, mobile, sitios web. Y esta información nos sirve para crear indicadores bursátiles y de mercado, flujos de transacciones de comercio y minoristas. Y también hay flujos de información de videos y vigilancia. Los feeds más importantes son los feeds de redes sociales, los flujos de información de redes sociales, los flujos de información de sensores, el Internet de las cosas, todos nuestros dispositivos, incluso electrodomésticos transfieren información que podemos utilizar para tomar decisiones. Feeds de clics en la web, datos de vuelos en tiempo real. Las herramientas que nos permiten explotar los flujos de datos puede ser Apache Kafka, Apache Spark, Apache Storm. Y también existen datos provenientes de los Really Simple Syndication, que son datos provenientes de foros en línea o de sitios web, ¿de acuerdo? Toda esa información que se actualiza en tiempo real es información que podemos utilizar para analizar y para tomar decisiones. Ahora bien, existen también lenguajes que nos permiten poder explotar toda esta información que ya sacamos, que ya identificamos de dónde vienen, y poder explotarlas, limpiarlas, manejarlas, hacer modelos estadísticos. Existen varios tipos de lenguajes. El lenguaje de consulta, los lenguajes de programación, los lenguajes shell y programación de scripts. El lenguaje más común de base de datos relacional es el SQL, el lenguaje de consulta estructurado. El lenguaje de consulta estructurado te permite insertar, actualizar, eliminar registros, crear nuevas bases de datos, escribir procedimientos almacenados. ¿Cuál es la ventaja que tiene SQL? Pues que es portable e independiente de la plataforma, se usa en varias bases de datos y repositorios, es una sintaxis muy simple, y obviamente con los comandos que todo el mundo conoce, select, insert, into, update, te permite gestionar todos los datos dentro de una base de datos. Se ejecuta sobre un sistema intérprete. Otro lenguaje muy utilizado es el lenguaje de programación Python. El lenguaje de programación Python es un lenguaje open source, es decir, de código abierto. Te permite expresar conceptos en pocas líneas de código. Es ideal para personas que empiezan a programar en algún código, por ejemplo, de Python o R. Python es muy amigable. Te permite realizar tareas de alta computación sobre grandes volúmenes de datos. ¿Qué ventajas tiene Python? Pues es fácil de aprender, es gratis, está en Windows, en Linux, y tiene amplio soporte por parte de la comunidad. Hay mucha documentación, así que no hay pretexto para no aprender Python. Tiene diversas librerías de código abierto.
Las librerías más importantes son Pandas, NumPy, y SciPy, Beautiful Soup y Scrapy, Matplotlib y Seaborn y OpenSea. Pandas te sirve para limpieza y análisis de datos, NumPy y SciPy te sirve para análisis estadístico, Beautiful Soup y Scrapy para la extracción de datos de la red, Matplot y Seaborn te sirve para hacer visualizaciones poderosas y OpenSea para el análisis de gráficos. Otro lenguaje de programación también open source o gratis, de código abierto, es el lenguaje R. Es muy utilizado para el desarrollo de software estadístico, para analizar datos, para crear poderosas visualizaciones, e incluso R se puede juntar con Python, ¿no? Bueno, obviamente es de código abierto, es independiente de la plataforma, se puede emparejar con muchos lenguajes de programación como Python, es altamente extensible, maneja datos estructurados y no estructurados. Entonces, es muy importante que cualquier analista de datos sepa manejar Python y R. Obviamente, las librerías más importantes de R son ggplot2 y Plotly, permiten beber datos y scripts en reportes, te permite crear aplicaciones web, etcétera. Y te utiliza mucho para el desarrollo de herramientas estadísticas. Java es el lenguaje orientado a objetos, basado en clases, independiente de la plataforma. Está muy bien posicionado en el mercado. Se utiliza para procesos relacionados con el análisis de datos. Se utiliza para desarrollar frameworks y herramientas de SQL. Por ejemplo, Hadoop, Hive y Spark están hechos en Java. Funciona bien con proyectos. Esto también es muy importante. Para proyectos que requieren de alta velocidad de procesamiento, de consulta, Java es muy, muy, muy poderoso. Los otros lenguajes shell de programación de scripts se utilizan, son scripts, son códigos que se utilizan para gestionar, para manipular archivos, para hacer tareas programadas, para hacer tareas repetitivas, para ejecutar respaldos de rutina, para ejecución por lotes, tareas de administración, es para hacer tareas. Los más importantes son Linux Shell y PowerShell. Ahora vamos a hablar un poco de los repositorios de datos. Ya que conocimos el dato, ya que supimos de qué fuente venían, ya que los limpiamos, los extrajimos con los lenguajes de programación, ahora vamos a guardar esos archivos en algún repositorio de datos. Los repositorios más famosos son las bases de datos, los data warehouses y los repositorios de Big Data. Bueno, las bases de datos ya lo hemos comentado, son entidades que te permiten guardar información ordenada, siempre y cuando sean las bases de datos relacionales, ordenadas en campos y, en columnas y filas, te permiten guardar esta información. Y para eso necesitas un sistema de que te permite gestionar todas estas bases de datos, te permite limitarlas, actualizarlas, borrarlas, con este sistema de gestión de base de datos. Todo eso se hace a través de queries. Ahora, existen dos bases de datos, las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales, ya lo hemos platicado, tienen que ver con archivos ordenados, con datos ordenados, y las bases de datos no relacionales tienen que ver con datos mucho más complejos. ¿Cómo se manipulan los datos en bases de datos relacionales? Regularmente con SQL. En las bases de datos no relacionales que tienen datos semiestructurados y no estructurados, los datos son manipulados por el código, por lenguaje no SQL. Existen algunos repositorios, algunas herramientas que tienen su propio código. Por ejemplo, Cassandra tiene un código de programación SQL. Por ejemplo, Neo4j tiene también un lenguaje de programación llamado GraphQL, que te permiten manipular gráficos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que el SQL es para bases de datos relacionales, el no SQL te permite gestionar bases de datos no relacionables, y incluso otros lenguajes como SQL y GraphQL son inherentes o son propias de herramientas como Cassandra y Neo4j. Ahora, las bases de datos no relacionales, ya lo dijimos, son datos organizados en filas, en columnas, tienen una estructura y esquema bien definidos,
y está optimizada para operaciones de consulta. Usa el lenguaje SQL, como lo comentamos. Ahora, las bases de datos no relacionales dan respuesta a las 5 Bs de Big Data. Están construidas para la velocidad, la veracidad, el valor, la escalabilidad, la flexibilidad. Almacena datos sin esquema o de forma libre y se utilizan para Big Data. Ahora los data warehouses, ¿qué es un data warehouse? No es más que un repositorio que junta dentro información de varios sistemas de una empresa. Por ejemplo, una empresa puede tener un sistema de CRM, un sistema de facturación y un sistema de RP. Toda esa información se extrae, se transforma y se carga con procesos de ETL, con herramientas de ETL, porque estas tienen distinta estructura, que vienen de distintos sistemas, que pueden estar conformadas de distintos tipos de bases de datos. Entonces los procesos y las herramientas de ETL transforman, juntan, integran, limpian, sumarizan toda esa información y la guardan en data warehouses. Los data warehouses regularmente guardan información, información, son bases de datos relacional, guarda datos estructurados, pero ahora los repositorios de Big Data están sirviendo como repositorios. Los Data Warehouse tiene que ver todo acerca de repositorios Big Data, tiene que ver con Data Lakes, con Data Marts, y una vez que está la información integrada, guardada, limpia, analizada, con solo la información que se necesita, es explotada en reportings, en analítica y en minería de datos. Obviamente ya lo comentamos, repositorios de Big Data ahora ya sirven como data warehouses y traen información grande, mucha información compleja, información de distinto tipo, y y hay varias herramientas varias herramientas para poderlas explotar. Por ejemplo, los repositorios de Big Data más famosos pueden ser Mongo, CouchDB, Cloudant, Cassandra, Neo4j. Son repositorios de Big Data bastante usados y obviamente con el lenguaje NoSQL, SQL y GraphQL es que nos permite explotar esta información de estos repositorios. Finalmente, ¿cuáles son las oportunidades profesionales en el análisis de datos? Es bastante interesante porque los analistas, los profesionales de los datos, podemos trabajar casi en cualquier sector. En el sector de la banca, en el sector de seguros, en el healthcare, en el comercio minorista, en IT, en juego personal, en transporte, en aviación. Pero también lo mejor de todo es que dentro de cada sector, de cada empresa, podemos trabajar en distintas áreas como staff. Por ejemplo, podemos trabajar en el área de marketing, podemos trabajar en el área de IT, podemos trabajar en el área de finanzas de una compañía. Entonces, está muy padre porque podemos trabajar en distintos sectores, en distintas empresas, pero además dentro de distintas áreas de cada empresa, siempre y cuando estemos preparados. Eso está muy bien en cualquier lugar donde haya información, donde haya datos, donde haya la necesidad de analizar información, los profesionales de los datos podemos trabajar ahí, siempre y cuando estemos preparados, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, Forbes decía que en el 2018 el mercado de análisis de datos valía 37.4 billones de dólares y espera que del 2019 al 2027 este mercado de análisis de datos crezca a 105.1 billones de dólares, presentando una tasa anual de crecimiento compuesto de 13.2%. Entonces, hay mucha oportunidad de empleo. Hay algo aquí, por ejemplo, interesante. Ya no hay pretexto como antes de que no puedes estudiar una maestría, un doctorado en ciencia de datos porque es cara, etcétera. Hoy en día, los profesionales de los datos tenemos muchos lugares donde poder prepararnos. Ahí está el YouTube, hay certificaciones, hay escuelas de e-learning, por ejemplo, Coursera, Academy, Doméstica, el otro, ¿cómo se llama? Udemy, donde puedes aprender casi cualquier cosa. Así que no hay ningún pretexto para no aprender cualquier cosa relacionada al análisis de datos. Tú puedes ser data engineer, puedes ser analista de datos, puedes ser analista de business intelligence, puedes ser experto en seguridad de la información, puedes ser científico de datos.
toda esa información está ya ahora más a la mano a precios bastante accesibles. Bueno, por mi parte ha sido todo. Solamente me gustaría invitarlos a los siguientes webinars, el 23 de septiembre al análisis de rentabilidad, transparencia y control para tomas de mejora de decisiones. Al 14 de octubre, un dashboard que los usuarios aman usar, el 14 de octubre. Nos daría mucho gusto que nos acompañaran. También si ustedes necesitan alguna sesión gratuita por parte de nosotros, una demo, una POC, una prueba guiada, estamos para servirles. También tenemos cursos de capacitación, tenemos cursos acerca de integración de datos, visualización de datos, herramientas de TL, modelos estadísticos, etcétera. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, por favor acérquense a Evelyn, a Aureliano y a su servidor. Por mi parte es todo. Agradezco mucho su tiempo, su paciencia, y la grabación se les mandará dentro de unos días. No sé si podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, aquí tengo una pregunta de Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, casi ya tardes. Claro, aquí hay algo, esto que comenta Rodrigo es muy, muy importante. A lo mejor no se mencionó. El flujo del proceso de datos consta de varios eslabones. El primer eslabón es entender el problema. Después de eso, necesitas extraer la información. Después necesitas analizar esa información. Después debes de crear un modelo y esos resultados debes de ponerlos en una herramienta de visualización de datos para después comunicarlos. Contestando directamente a tu pregunta, es correcto. Para poder implementar Business Intelligence en la organización, necesitas saber qué quieres mostrar en esas herramientas de Business Intelligence. ¿Qué preguntas quieres contestar con esos tableros que quieres implementar en BI? Pero antes necesitas analizar la información, limpiar la información, consolidar la información, integrar la información, y si quieres analizar y luego hacer modelos estadísticos, sí, pero es crucial el análisis de información. De hecho, el análisis de información, la limpieza de la información y la extracción de la información te consume entre un 75 y un 80% del tiempo. Ya la implementación de los tableros, de los resultados en una herramienta de BI, es un 25%. La parte más importante es la limpieza, el análisis y la extracción. ¿De acuerdo? A ver, tengo aquí otra. ¿Cómo le hago para ver qué diferencia hay entre Big Data y Machine Learning? Bueno, Big Data es el conjunto de procesos de recolectar grandes volúmenes de información de distinto tipo de dato. Y los modelos, el Machine Learning, es una subárea de la inteligencia artificial que tiene que ver con modelos supervisados, modelos no supervisados, para generar algunos algoritmos de agrupación, clasificación, pronóstico, clúster, etcétera. Es decir, Big Data tiene que ver con todas las formas y todos los repositorios y todas las herramientas y todos los lenguajes de programación que tienen que ver con la recolección de grandes volúmenes de información. Ya que tiene los volúmenes de información, con Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, redes neuronales, esos algoritmos estadísticos van y toman la información que están guardados en repositorios de Big Data, los explotan, hacen modelos y generan resultados. Esa es la diferencia entre Big Data y Machine Learning. Obviamente, existen herramientas de Big Data y existen herramientas de Machine Learning, de minería de datos, obviamente que hacen lo que te acabo de comentar. Entonces, hay que dominar herramientas de extracción, herramientas de Big Data, herramientas de Machine Learning y herramientas de Business Intelligence. ¿De acuerdo? Gracias, Nancy. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Cuáles son las aplicaciones que usan los modelos de información? No, ¿cuáles son las aplicaciones de negocio que hoy? Bueno, las aplicaciones de negocio de información estructurada. Muy buena pregunta. Por ejemplo, toda la información estructurada que viene de Twitter y de Facebook, se utilizan para hacer análisis de sentimiento y análisis de opinión, para segmentar a los usuarios y poder dirigir, por ejemplo, ofertas muy particulares para ese perfil. Eso se utiliza en Amazon, se utiliza en Amazon Prime, en Amazon, en Netflix. Tiene que ver con el análisis de toda la información no estructurada, como imágenes, como sonidos, como clics, como comments en redes sociales, como feeds. Entonces tiene mucha aplicación en la segmentación de clientes para dirigir campañas a los consumidores. ¿Qué otra aplicación fue muy utilizado? Creo que comentaban no sé si para un presidente de Estados Unidos, no recuerdo si fue ahorita, el presidente que está ahorita o Obama, que se utilizó mucho la inteligencia artificial, el análisis de información estructurada para que pudiera ganar estas elecciones. No recuerdo cuáles de los dos presidentes utilizó esto. Se contrataron científicos de datos para ver qué era lo que querían escuchar los votantes, ¿no? Y poder ganar las elecciones. ¿Qué más se puede utilizar? Se puede utilizar también información estructurada, reconocimiento de imágenes, reconocimiento patrones de compra, patrones de lo que te gusta y lo que no te gusta en algún producto, ¿de acuerdo? Para manejo de proyectos tienen algunos ejemplos de tableros de información donde podría tomar referencias, ejemplos actuales. Sí, claro, nosotros en donde trabajamos tenemos proyectos de empresas con distintos giros. Dependiendo, aquí hay algo muy importante. Dependiendo el giro, va a ser el tablero. Pero independientemente del tablero para el giro, independientemente del tablero que se necesita para el sector, debes de hacer tableros dirigidos a cierta audiencia. Por ejemplo, un tablero no puede ser el mismo que ve el director, que un tablero que ocupa alguien para planeación y otro tablero, información que utiliza la tropa. Entonces, dependiendo la jerarquía, es el tipo de tablero que tienes que utilizar. Y obviamente los tableros van de la mano al tipo de sector, al tipo de información, al tipo de empresa. Sí tenemos, si quieres, nos podemos reunir y te mostramos los tableros que hemos hecho en distintos sectores y para distinto nivel jerárquico dentro de una institución. Hay una herramienta donde puedes ver tableros, Tableau, por ejemplo. Tableau tiene una herramienta gratis que se llama Tableau Public. Tableau Public es como el Facebook de las personas que hacemos tableros en Tableau. Te inscribes, es gratis y puedes ver tableros de muchas partes, de gente de muchas partes del mundo. Puedes ver tableros de indios, de norteamericanos, de ingleses, que tienen tableros de distinto sector y de distinto nivel jerárquico. Métete a Tableau Public. Yo estoy ahí también inscrito, tengo ahí algunos tableros ya publicados y puedes ver tableros de distinto sector y de distinto nivel jerárquico. Tableau Public, inscríbete. Ahora, hola Francisco, hola, buenas tardes, muy buena presentación. Muchas gracias. ¿Cómo debemos de manipular la información con realidad virtual? Híjole, la verdad es que no soy experto en el tema, no me gustaría coturrarte. Quiero suponer que la información de realidad virtual, no tengo mucha información de cómo se guarda esa información. Seguramente serían datos no estructurados y sería información almacenada en bases de datos no estructurada que se explotan con lenguaje no SQL. Yo creo que obviamente la información de la realidad virtual es demasiada, debería de guardarse en repositorios de Big Data
debería ser consultada con lenguajes no SQL, y hay herramientas para explotarla, ¿no? Entonces, no sé si conteste esto a tu pregunta, no estoy muy informado de cómo se manipula la información de la realidad virtual. Una disculpa. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna... ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Cualquier cosa que necesiten, tienen mis datos. Una disculpa también por la cantidad de información. Era mucha, a lo mejor fui muy rápido, pero quería darles todos los puntos acerca del análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos? ¿Quiénes están involucrados en el análisis de datos? ¿Cuál es el paso, no? Los tipos de datos, el tipo de formato, de dónde vienen los datos, con qué podemos manipularlos y dónde podemos guardarlos, ¿no? Y el campo de trabajo de los analistas de datos. La verdad es que es una profesión muy demandada, hay mucha oferta, es bien pagada, pero sí creo firmemente en la necesidad de que debemos de certificarnos. Ahorita tenemos un poquito de tiempo, sí me gustaría platicarles. Existen muchas herramientas en cada paso del flujo que comenté. Muchas herramientas de ETL, por ejemplo, el ETL, la extracción de la información, la transformación y carga, está a cargo de los data engineers. Los data engineers tienen que ser expertos en herramientas como Talent, como Informática Power Center, como Tableau Prep Builder, herramientas como, ¿qué otra herramienta puede ser de extracción? Informática Power Center, Talent. Todas las herramientas de extracción las debe de dominar un data engineer. Un analista de datos debe ser bueno en estadística, en matemáticas. Un científico de datos debe de ser bueno en herramientas estadísticas como RapidMiner, como SPS, SPSS, Weka, SAS, etc. Un analista de Business Intelligence tiene que ser experto en Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online, Power BI, Click, etc. Entonces, cada rol debe de ser capaz de manipular estas herramientas que les acabo de mencionar. ¿Qué es el mejor mundo? El mejor mundo es que una persona sea data engineer, que sea analista de datos, analista de negocio, BI y seguridad de la información, pero obviamente tiene que estudiar mucho y tiene que dominar todas estas herramientas. Algo muy importante es y no lo voy a dejar de decir, aprender R, aprender Java, aprender Python es crucial hoy en día. ¿De acuerdo? ¿Qué más les puedo decir? Pues a mí me apasiona, llevo 20 años haciendo análisis de datos, obviamente no lo sé todo, pero trato de estudiar un poquito, de conocer, y es apasionante el mundo de los datos. No sé si tengan alguna otra. Alteryx, por ejemplo, Alteryx, lo dice Josué, Alteryx lo utilizan los data engineers, los analistas de datos, si me habían mencionado, y los científicos de datos. Alteryx también es una herramienta de extracción, transformación, integración, limpieza, que te permite hacer análisis estadístico, que te permite hacer modelos prescriptivos y que te permite hacer modelos prescriptivos de optimización. Alteryx es una herramienta bastante buena, y Tableau es el número 1 en visualización de datos. Entonces, consúltenlo. También acuérdense de aprender SQL, que pues es la herramienta para triturar las bases de datos relacionales. No olviden aprender NoSQL, no olviden aprender SQL de Cassandra, no olviden aprender GraphQL de Neo4j, que te permite manipular datos no estructurados. Ojalá, a ver si luego le digo a Evelyn, a ver si me da chance de hacer algún webinar de modelo de datos, de herramientas de Business Intelligence, algún webinar de Big Data, algún webinar de ciencia de datos, y hablamos un poquito también de modelos supervisados, de inteligencia artificial, de machine learning, que tienen modelos supervisados, no supervisados, de redes neuronales y de deep learning.
Entonces, esto también lo deben de manejar a la perfección los analistas y los científicos de datos. También algo que no he platicado mucho es acerca de las personas de la seguridad de la información. Tienen que ver con el gobierno de datos, con compliance, con estarse certificando para evitar fugas de información de una empresa o de amenazas externas por parte de hackers. También, a mí no, la verdad no me gusta mucho ese rol de seguridad de la información. No soy muy apasionado de ese tema, pero también es muy bien pagado y también es un profesional del dato, la persona encargada de la seguridad informática. Y obviamente debe haber algunas herramientas para eso, ¿no? Compliance, governance, el linaje de información, administración de la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues abarcamos prácticamente todo el flujo del dato, las personas encargadas del dato, cuáles son sus habilidades, cuáles son las herramientas que tienen que utilizar y los tipos de datos que hay, ¿no? Muchas gracias. ¿Tiene alguien alguna? Podemos abrir los micrófonos si quieren comentar algo, si tienen alguna duda, por favor, díganos. De acuerdo. Bueno, sin mucha, ya para no quitarles más su tiempo, les agradezco su tiempo, les agradezco su paciencia. Aquí te siguen escribiendo, Octavio, a ver si tienen alguna última pregunta. A ver, ¿siguen escribiendo? Ah, sí, aquí hay una. Bastante bueno. ¿Qué tal, Giselle? Mira, hay muchas certificaciones. A ver, hay certificaciones de BI, por ejemplo, yo tengo unas certificaciones en visualización. Puedes buscar como analista BI, como experto en BI, de visualización de datos, de storytelling with data. Puedes buscar libros, si quieres también puedo pasar algunos libros de storytelling with data. Y dependiendo, vamos a suponer que tienes Tableau. Tableau tiene, y aparte es barato, tiene muchos path learnings de BI, como, por ejemplo, el caso de Tableau Fundamentals, Intermedio, Avanzado, visualización de datos, Data Steward. Tableau tiene muchas certificaciones para una persona de BI. Si en tu trabajo hay otra herramienta de BI como las que mencioné anteriormente, deberías de buscar certificaciones y del manejo de esa herramienta. En mi caso, nosotros pues, utilizamos todo el tiempo Tableau, estamos certificados en Tableau, en cómo se utiliza Tableau Server, Tableau Online, pero además creo que necesitas data visualization y storytelling with data, la narración de historias con datos. Eso es muy importante para una persona que es lista de BI. Manejar perfectamente la herramienta que está en tu empresa, certificarte de Python otra vez y storytelling with data y data visualization. Muchas gracias, Giselle. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no me queda más que agradecerles. No sé si Evelyn tenga algo más que agregar. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia y ojalá que se vuelvan a inscribir a otro. Sí, también el webinar se va a subir a YouTube. Sí, nada más les pediría de favor, va a haber una encuesta al final, que nos la contesten, así podemos mejorar nuestros webinars y en una semana, el martes, les mando la grabación. Muchas gracias.